Ya he estado en varias jaulas en la ciudad de Guadalajara, en la cual pues prácticamente pude obtener mi primera máscara, y esto no es algo nuevo para mí. He estado en eventos importantes como lo ha sido el 81 aniversario. Son unas luchas muy pesadas, es muy fuerte ese tipo de luchas, estar subiendo la jaula, que te bajen, se pierden muchas fuerzas, hay que tener demasiada conducción, y más aún al estar contra 9 compañeros, porque esto no es una lucha de rudos contra técnicos, es una lucha en jaula de 10 luchadores, 10 gladiadores, todos contra todos. Estoy muy contento, estoy feliz, se pudiera decir algo nervioso, pero esos nervios no son de miedo, son nervios de poder salir a demostrarle a la gente que Bárbaro Cavernario está aquí por algo. Soy el más joven, soy el que menos tiempo tiene en esto de la lucha libre, soy el que menos tablas tiene recorridas, pero soy el de más juventud. No le tengo miedo a nadie. A Blue Panther ya se lo demostré en varias ocasiones, ya lo vieron a Volador Junior, le arrebaté el trofeo de la gran alternativa. A mí, si él no me respeta, yo no lo voy a respetar. Podría ser muy terrible, muy lo que él quiera, pero no me importa, ya lo dije. El terrible se la pasa criticando que esto y que el otro. A mí que no me venga a hablar. Si quiere algo con Bárbaro Cavernario, si él se cree lo que quiera creerse, a mí no me importa. Lo que quiera él, aquí está el cuadrilátero. Me gustaría quitarle la cabellera a Blue Panther. Creo que sería un gran escalón en mi carrera. Ya lo hice con Rey Cometa, y claro que verdaderamente al ganarle la cabellera he estado más arriba en carteles. Entonces yo creo que si llego a quitarle la cabellera a Blue Panther, sería una catapulta muy grande para Bárbaro Cavernario.